Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, ya la número 493. Hoy vamos a tratar del tema del Vaticano. Ya sabéis pues, que el Vaticano es uno de los lugares más peligrosos de este mundo. Es tan peligroso porque se presentan como el máximo representante del Dios de la Biblia en la tierra. Por ejemplo, pues se presentan como el máximo representante de Dios en la tierra ante esta pobre niña, que veremos este primer vídeo, donde el Papa le firmó pues, una Biblia. Vamos a ver el vídeo para empezar. León XIV recibió amablemente, y eso tal vez es el gesto que más llama la atención de él, su cercanía, su sencillez, su amabilidad que tuvo con las personas que lo estaban esperando, especialmente con una niña a la que le firmó una Biblia. Vean ustedes al nuevo Papa compartiendo con los fieles aquí en el Vaticano. Sabe muy bien el español, felicidades. Benedire e firmare. Devo fare alcune prove della firma, c'è quella vecchia che non serve più. Va più bene. No, non è la prima, no. Dove di bianco. Ecco. Come ti chiami? Michela. Con CH? CH. Poi ELA, Michela. Oggi è 8. Ecco, così è proprio il giorno. Data histórica. Pues ya veis la situación, ¿verdad? Él se presenta como el máximo representante del Dios de la Biblia en la tierra. Él atiende a su feligresía y cuando atiende a la feligresía, en vez de llevarlos hacia Dios, en vez de llevarlos hacia cumplir la ley de Dios, la ley que Dios nos dio en 10 mandamientos, pues lo que hace es llevar a estas mismas personas que le están siguiendo a desobedecerla. Están, por ejemplo, pues desobedeciendo el no adorar imágenes. Vemos, por tanto, como este poder es un poder realmente peligroso porque presentándose como el máximo representante de Dios, lleva a su pueblo a hacer cosas que no van en conformidad con Dios. Nosotros tenemos claramente este segundo mandamiento en Éxodo 20, del 4 al 6, que nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el Vaticano, abrogándose este liderazgo del cristianismo en todo el mundo, de ser pues, los representantes máximos de Dios en la tierra, lo que hacen es llevar a la gente a desobedecer la ley de Dios. Esto no son bromas, porque desde luego desobedecer la ley de Dios, sobre todo cuando se hace de una forma consciente, pues te aparta de él y te pone en dificultades a la hora de poder llegar a tener la salvación, tal como nos dice pues este versículo que tenemos en Mateo, que dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que ya vemos que no es broma realmente lo que está haciendo el Papa, abrogándose ser el líder del cristianismo, lleva a sus feligreses a desobedecer la ley de Dios. Y esto no lo hace porque sea un poder pues, que no sepa más, o que sean despistados, o que sean poco diligentes, sino que en realidad lo hacen porque ellos están sirviendo no al Dios de la Biblia, sino que están sirviendo al mismo Lucifer, al mismo Satanás, al que dicen combatir. Ellos en realidad lo están sirviendo. Esto, desde luego, pues es una realidad muy dura, ¿no? Para la gente, para mucha gente, esto es una realidad totalmente inasumible, una realidad pues inimaginable. Ellos siempre pues, podrán ser capaces de aceptar un mal total, un mal absoluto en la ficción, en lo que son las películas y en lo que son pues, los libros, pero en cambio tendrán pues, grandes dificultades a la hora de entender que realmente la realidad siempre supera la ficción. Ellos piensan que pues, el mal absoluto puede estar en las películas, pero no en este mundo, pero en cambio
si algo hemos aprendido los que ya tenemos unos cuantos años, es que la realidad siempre supera la ficción. Por ejemplo, pues esto que vemos aquí, esta imagen de este búho enorme en este bosque en California, en el Bohemian Grove, donde se reúnen cada año, cada verano, unos 2000 hombres de sexo masculino, durante pues, la cual realizan una serie de sacrificios por la noche y de rituales, y durante el día pues, comparten con las gentes pues, de las élites y de los cargos pues, más importantes que puedan haber en este mundo, hablando pues, de esta agenda que está gobernando este mundo en estos días, ¿no? Así que vemos cómo siempre la realidad supera la ficción. Por tanto, el Vaticano, por mucho que a muchos les cueste aceptarlo, por mucho que a muchos les cueste pues, entenderlo, es ese poder apóstata que ya Pablo había profetizado que saldría al cabo de unos días o un tiempo después de su muerte. Nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, sin que Jesús en su segunda venida no vendrá, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es un poder que, haciéndose pasar por cristiano, en realidad está haciendo otra cosa. Y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el papado, el papa, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en un trono blanco, dice que le llamemos Santo Padre, y en algunos momentos de la historia en que han sido pues, más descarados que ahora, ellos mismos pues, se abrogaban el término del mismo Dios, ¿no? Como parte de ese Dios que tenía la preeminencia en la tierra. Este, por tanto, ha sido el poder anunciado por Pablo, que surgiría esta apostasía, el Vaticano. Este Vaticano no sirve al Dios de la Biblia, sirve a Lucifer. Es un poder que durante la Edad Media, durante siglos y siglos, hizo lo que quiso, estuvo masacrando a la gente, todos los que no pensaban como ellos, los llevaban a la hoguera, los torturaban, les hacían de todo, simplemente por pensar diferente. Un poder que estaba profetizado que en los tiempos del fin, en los tiempos que estamos ahora, resurgiría, recobraría su poder en su totalidad y conseguiría ese liderazgo mundial, de ese nuevo orden mundial que tenemos en ciernes y que va a dirigir el mundo desde Jerusalén, desde el tercer templo. Ahí se va a instalar la cátedra del Papa, desde donde va a ejercer de líder moral ante todas las naciones. Un líder moral pues, que va a dar la bienvenida a ese anticristo por antonomasia, que es el mismo Lucifer, el mismo Satanás, haciéndose pasar por Jesucristo antes de la verdadera segunda venida. Así que nosotros hoy en esta conferencia os traemos, como siempre, las noticias más relevantes de lo que ha acontecido esta semana en relación con el Vaticano, unas noticias a las que es necesario estar atento, es necesario entrar en todos sus detalles, en todos sus intrínculis, porque es un poder, el Vaticano, que se presenta como el bien siendo el mal. Es un poder que se presenta con gran habilidad, de una forma muy sibilina, de una forma pues, entre bambalinas y siempre de una forma muy sutil. Entonces es necesario entrar en todos los entresijos de lo que hacen para que nosotros podamos entender, no de una forma simplemente intelectual, sino también con todo nuestro ser, en qué consiste este poder maligno que se presenta como el bien en la tierra siendo el mal. Esto es necesario que lo hagamos porque sabemos que vamos hacia una situación en la que se va a producir un gran engaño, un engaño impresionante en toda la tierra, que va a ir a por las mentes de las personas. Por tanto, es necesario que nosotros ya desde hoy nos vayamos blindando ante todo ese engaño que se va a desplegar ante nuestros ojos, un engaño que va a ser hipnótico. Así que vamos a empezar esta tanda de noticias y lo vamos a hacer pues una vez más viendo lo que decían las profecías acerca de este poder que se levantaría al final de los tiempos, un poder que sería ayudado por Estados Unidos. Lo vemos en Apocalipsis 13, del 11 al 12, que nos dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada». Tenemos aquí pues, este poder que por simbología
es este Estados Unidos, un poder que empezó siendo muy modesto, hablando pues como un cordero, porque ellos seguían a Jesucristo, eran protestantes, se habían apartado de las persecuciones religiosas en Europa, pero que poco a poco hemos visto cómo se ha ido transformando y ha ido hablando cada vez más como un dragón. Hoy en día, pues ya con Donald Trump, esto se está cumpliendo con total plenitud y más que se va a cumplir. Y este poder, este Estados Unidos, se nos decía hace 2000 años que sería el poder militar que daría soporte a través de las armas para que este Vaticano, esta apostasía de la cual había profetizado Pablo, esa primera bestia, pues consiguiera esa preeminencia mundial y se posicionara en el tercer templo de Jerusalén para dirigir el nuevo orden mundial. Este Estados Unidos, por tanto, que nació como una nación protestante, ha sido trabajado a lo largo de todos estos años, de forma que ha sido prácticamente ya abducido por el catolicismo. El catolicismo pues ya ha tomado una preeminencia prácticamente absoluta en lo que son las clases dirigentes, en buena parte de ellas, y vemos cómo pues, está cada vez sincronizándose más con las políticas del Vaticano. Vamos a ver una noticia, la primera de hoy que traemos, en la cual veremos cómo lo hacen para trabajar, entre otras cosas, a Estados Unidos y a su población. Nos dice: obispos de Estados Unidos lanzan la Semana por la Libertad Religiosa 2025 con el lema Testigos de la Esperanza. La iniciativa, que se desarrolla cada año desde 2018, busca fomentar entre los católicos una actitud de oración, reflexión y acción para promover la libertad religiosa en nuestro país y en el mundo, según expresó el episcopado en un comunicado difundido el 18 de junio. La semana comienza en una fecha emblemática, el 22 de junio, fiesta de los santos Tomás Moro y Juan Fischer, unas personas que fueron católicas y que fueron pues, perseguidas por las autoridades de esos momentos. Mártires que defendieron la libertad de conciencia frente a la presión del poder civil. Bueno, ellos siempre se acuerdan de los suyos, pero no se acuerdan de los que llegaron a masacrar, pues por lo mismo, porque no pensaban como el poder civil o el poder religioso en esos momentos, ¿no? Que era pues el Vaticano. Concluirá el 29 de junio en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En su mensaje, los obispos afirman que el lema de este año se inspira en el informe anual sobre la libertad religiosa publicado a inicios de este año, que destaca el impacto de la polarización política en el respecto a este derecho fundamental. Bueno, ellos están preocupados porque dicen que en Estados Unidos pues, han sufrido pues, persecución, no se los ha aceptado siempre de buena gana. No es de extrañar cuando sabemos por las profecías que este poder pues, es realmente un servidor no del Dios de la Biblia, sino de Lucifer, de los ángeles caídos, por mucho que a muchos les cueste entender y aceptar eso, pero las profecías son clarísimas y por tanto esto lo tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Así que Estados Unidos siempre ha habido una conciencia de mucha gente de que esto era así y no le ha sido fácil al Vaticano hacerse un lugar, pero poco a poco con su palabrería lo ha ido consiguiendo. Este informe, dado a conocer el 16 de enero por el Comité para la Libertad Religiosa de la USCCB, advierte que algunas organizaciones católicas están siendo objetos de una hostilidad particular. Como ejemplo se menciona el caso de Annunciation House, una casa de acogida de migrantes en El Paso, Texas, que actualmente enfrenta un intento de clausura por parte del fiscal general del estado, Ken Paxton. Bueno, siempre presentándose pues, con estos portadores de bondad, ¿no? de ayuda a los demás, a través de tantas organizaciones católicas. Bueno, ¿quién va a morder luego? Pues el que les da de comer, ¿verdad? Es una forma pues, muy rápida y directa de hacerse con las simpatías de la población. Además, pues, se presentan siempre como los débiles, como los agredidos, en este caso pues, por ayudar a todos estos inmigrantes que están sufriendo realmente toda esta persecución. Esta acción parece buscar silenciar o cerrar una institución por el simple hecho de vivir el Evangelio, señalaron los obispos. El informe también alerta sobre propuestas normativas que obligarían a escuelas y hospitales a adoptar políticas alineadas con la ideología de género y expresa preocupación por intentos legislativos de imponer cobertura obligatoria de aborto, anticoncepción o fecundación in vitro en los seguros de salud. Vemos, por tanto, a los obispos de Estados Unidos, a este poder católico que ya ha sentado sus dos pies en Estados Unidos desde hace ya años, pues cómo cada vez está hablando en más sintonía con el gobierno americano. En este caso, pues todo esto que dice tendría total sintonía con lo que está diciendo Donald Trump y su gabinete de gobierno.
Estas medidas, dice, vulneran la conciencia de las instituciones católicas y amenazan su identidad, sostiene el documento. Durante esta semana, la USCCB también alienta a los católicos a involucrarse en la defensa de las políticas públicas concretas. En particular, pide que contacten a sus senadores en apoyo a la libertad de elección escolar, contemplada en el proyecto de reconciliación presupuestaria en discusión en el Senado, una medida que, de aprobarse, podría beneficiar significativamente a las escuelas católicas, indica el comunicado. Porque sí, las escuelas católicas ha sido también una forma de irse introduciendo en las sociedades, concretamente en Estados Unidos. En esto los jesuitas han tenido siempre una labor destacada junto a otras congregaciones que también se han dedicado a ello con mucho empeño, que es la forma pues, realmente más rápida y directa de transformar las sociedades. Si tú transformas a la juventud, siempre más receptiva a los cambios, pues realmente cuando estas personas son mayores, pues ya tienes la influencia y el poder en esa sociedad, y es lo que han hecho ellos a lo largo de los siglos, y lo han hecho muy bien además, por desgracia. Nos dice, para terminar, además, como parte de las actividades de este año, los obispos anunciaron un concurso nacional de ensayos sobre libertad religiosa, realizado en conjunto con la Secretaría de Educación Católica y el Over Sunday Visitor Institute. Bueno, los mejores textos serán publicados durante la semana conmemorativa. Según la USCCB, este concurso busca inspirar a los jóvenes a convertirse en defensores valientes de la libertad de fe en sus comunidades. Claro, lo que decíamos, ellos trabajan a la juventud y esto pues, es una garantía de que su fe, la fe católica, la fe que ellos promueven, una fe que está plagada de errores doctrinales cuando la comparas con la Biblia y que te lleva directamente a desobedecer la ley de Dios, en el segundo mandamiento y en el cuarto mandamiento concretamente, pues evidentemente es una desgracia en definitiva, ¿no? Que todo esto vaya teniendo éxito, pero estaba profetizado que el Vaticano en los tiempos finales recobraría su preeminencia y lo haría gracias a haber pues, abducido a un Estados Unidos que le serviría como esa segunda bestia que, a través de su fuerza militar, posibilitaría que recuperara y dirigiera al mundo en ese nuevo orden mundial que se va a instaurar en Jerusalén, cuando toda esta gran conflagración que nos viene en los próximos tiempos, muy cercano ya, pues sacuda toda la tierra, permitiendo y posibilitando que se instaure ese tercer templo y ese nuevo orden mundial. También nos decían las profecías que este poder conseguiría hacerse con las simpatías de la gente a través de su gran boca, ¿no? Tendría una gran boca que hablaría grandes cosas. Lo vemos en Daniel 7:20, que dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Aquí se estaba describiendo una situación histórica concreta, exacta, que sucedió en Europa y que posibilitó que el Vaticano agarrara el poder supremo en el continente europeo, dirigiendo las naciones, dirigiendo los destinos de los europeos durante siglos. Se nos decía que esto lo conseguiría pues, a través de una gran boca, con grandes proclamas, con proclamas grandilocuentes que llegarían a encandilar a la gente que por otro lado estaría totalmente desconocedora de la Biblia, porque la Biblia no se enseñaba y por tanto pues, no eran capaces de encontrar el error en esas grandes palabras. Hoy en día hacen exactamente lo mismo. Usan las palabras grandilocuentes, los grandes discursos llenos de parafernalia, pero que en realidad no van en consonancia con la Biblia tantas veces, pero como la gente, hoy no hace falta prohibirla, pero como la gente hoy no conoce la Biblia porque se ha desprestigiado hasta el punto que la gente ya no se acerca a ella, cuando el Vaticano hace estas grandes proclamas, la gente pues solo se queda con lo bueno, ¿no? que hablan de paz, hablan de bien, hablan de justicia, etcétera, etcétera. Pero se les escapa que es un mal hablando como un bien, ¿no? Se darían cuenta de que es un mal si realmente entendieran un poco la Biblia y supieran diferenciar el grano de la paja de todo lo que dicen. En este sentido de que tendrían una gran boca que hablaría grandes cosas, por tanto tendrían una gran capacidad de marketing, una gran capacidad de comunicación, pues vemos esta noticia en este sentido que también ha surgido esta semana. The Chosen se presentará en el Vaticano ante el Papa León XIV con una premiere exclusiva. La serie, que ha revolucionado la ficción bíblica,
cruza las puertas del Vaticano en un pase exclusivo que une fe, arte y el inicio de un nuevo pontificado. La serie The Chosen, fenómeno que ha conquistado a millones en todo el mundo, desembarcará en el Vaticano con una presentación sin precedentes. Ellos son los líderes del marketing. Un lunes, 23 de junio, el cuarto episodio de la quinta temporada será proyectado en la histórica Filmoteca Vaticana, en una jornada donde se darán cita el arte cinematográfico y el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del recientemente elegido Papa León XIV. La coincidencia entre el estreno internacional de la nueva temporada y los primeros días del nuevo pontífice otorga un significado especial al encuentro, dicen, donde la espiritualidad y la narrativa moderna confluyen en un mismo espacio. Ambos caminos, el de una producción que ha redefinido la ficción religiosa y el de un papa que inicia su misión pastoral, se cruzan en un evento cargado de simbolismo y expectativa. Bueno, son los reyes de la comunicación, desde luego. La escena más poderosa, dicen. Durante el encuentro con la prensa se revelarán detalles sobre el episodio titulado The Same Coin, la misma moneda, que gira en torno a una escena profundamente emotiva, una recreación de la última cena protagonizada por mujeres, acompañada del Dayenu, tradicional canto de la Pascua judía. Esta escena ha sido descrita por el equipo como una de las más poderosas de toda la serie. Bueno, esto de una Santa Cena pues liderada por mujeres, desde luego pues se va totalmente de los evangelios. Yo no sé a qué se referirá, pero desde luego si pretenden sustituir lo que eran los 12 apóstoles y Jesús por mujeres, pues esto ya vemos aquí cómo trabaja este poder, ¿no? Intentando siempre encandilar al público, intentando pues ganarse sus simpatías, aunque eso conlleve el faltar a la verdad, el faltar pues al relato bíblico, al faltar a lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para conseguir la salvación, una salvación que Cristo nos da gratuitamente, pero que conlleva el amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Si obedecemos uno de los 10 mandamientos, los estamos desobedeciendo todos. Por tanto, todo esto son cosas que la gente deberá de ir entendiendo porque es un engaño que está creciendo ante nuestros ojos de una forma silenciosa, pero cada vez más evidente en nuestra sociedad y que finalmente se va a hacer pues, con ese liderazgo mundial. Nos dice también que la jornada también servirá para anunciar 2 nuevos proyectos cinematográficos que expanden el universo de The Chosen, 2 largometrajes centrados en la crucifixión y la resurrección. El primero de ellos ya se encuentra en pleno rodaje en Matera, al sur de Italia, una localización de fuerte carga simbólica y belleza visual. Nos dice un presente para León XIV. Como gesto final del encuentro entre la producción y el Vaticano, estaban encantados toda esta gente con el Papa, Jonathan Roumie entregará un presente representativo de la serie al Papa León XIV durante una audiencia general el miércoles 25. No es la primera vez que el actor participa en un encuentro papal, ya se había reunido en 2 ocasiones con el Papa Francisco, consolidando así un puente entre el arte y la espiritualidad. Bueno, un puente entre el arte y la espiritualidad es lo que han hecho durante toda la historia, a través del arte, con obras magnificentes que realmente impactan el espíritu de la persona, pues hace que las personas se abran confiadamente a ese poder y lo reconozcan como el máximo representante de Dios en la tierra. Es una trampa burda, pero muy efectiva para conseguir pues, las mentes de las personas. Y, por tanto, ellos siguen haciendo lo mismo a través de películas, a través de series, donde parece que se representa el relato bíblico, ¿no? Ellos se relacionan directamente con esto, pero luego en los puntos clave, como puede ser su ley y otros aspectos, pues ahí te dan gato por liebre. Como la gente solo se queda con el sentimentalismo, con las palabras pues grandilocuentes, en realidad pues vacías de doctrina tantas veces, no detectan el engaño y quedan embaucadas en todo ese movimiento que está siendo este Vaticano de los tiempos finales, que va a conseguir la preeminencia una vez más. Para terminar, nos dice, desde su lanzamiento, The Chosen ha trascendido los límites del contenido religioso. Disponible en múltiples idiomas y plataformas, esto va a llegar a todas partes, la serie ha sido vista en más de 175 países, imaginemos, y ha generado un impacto notable incluso entre públicos no creyentes. Se están ganando a todo el mundo, lo van a conseguir. Este paso por el Vaticano no solo refuerza su alcance global, sino que marca un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria como fenómeno cultural y espiritual del siglo XXI.
En fin, lo van a conseguir. Ellos son unos maestros del marketing y van a conseguir que la gente los vea como la única solución a un mundo en ruinas, a un mundo que está yendo al desastre total. Todo el mundo lo puede ver, no hace falta ser muy inteligente. Por tanto, ellos se van a presentar y van a ser percibidos como los únicos líderes morales capaces de sacar a la gente de esa situación. La siguiente noticia, antes de leerla, me gustaría primero leer lo que decía la profecía acerca de este poder, del poder vaticano, que mandaría en los últimos tiempos en nuestro mundo. Nos decía así en Daniel 11:45, hablando del rey del norte, por tanto del Vaticano: y plantará las tiendas de su palacio entre los dos mares y el monte glorioso y santo. Los dos mares es el mar Mediterráneo y el mar Muerto, y el monte glorioso y santo es el monte Moria de Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, que él, el Vaticano, el rey del norte, plantará sus tiendas, es decir, construirá ahí o se instalará en lo que será el tercer templo de Jerusalén, que por eso están luchando ahora mismo todas esas potencias en la región, unos a favor y otros en contra. Bueno, pues el Vaticano se nos profetizaba que trabajaría tras bambalinas, moviendo los hilos de ese poder que le ayudaría a esa segunda bestia, que es Estados Unidos, el poder militar, para poder conseguir precisamente instalarse ahí. Por tanto, el Vaticano es totalmente copartícipe y corresponsable de todos los desastres que están pasando ahí. Cuando uno entiende eso, se da cuenta clarísimamente de que esto es así, no tiene discusión. Pues leamos ahora, siendo conscientes plenamente de esto, la noticia siguiente. Veremos pues la hipocresía y hasta qué punto llega su maldad. El Papa León XIV nos dice, el que está promoviendo todo esto por detrás: tras los bombardeos de Estados Unidos a Irán, la humanidad grita e invoca la paz. Tras el rezo del Ángelus, el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la creciente tensión en Medio Oriente, con especial atención a la situación en Irán. Llegan noticias alarmantes desde Oriente Medio, especialmente desde Irán, advirtió el pontífice al comienzo de su mensaje. Sus declaraciones llegan poco después de que se produjeran los primeros bombardeos estadounidenses este fin de semana a varias instalaciones nucleares iraníes, tras más de 45 años de contención en las tensas relaciones entre Washington y Teherán. Los ataques han agravado el conflicto entre Israel e Irán. De hecho, el Papa enmarcó estos acontecimientos dentro del contexto más amplio de los conflictos en la región. En este escenario dramático, que incluye a Israel y Palestina, corre el riesgo de caer en el olvido el sufrimiento cotidiano de la población, nos dice, especialmente en Gaza y en los demás territorios, donde la urgencia de un adecuado apoyo humanitario se hace cada vez más apremiante. León XIV renovó su llamado para que se ponga fin al conflicto, subrayando que hoy más que nunca la humanidad grita e invoca la paz. Este clamor, dijo, es un grito que exige responsabilidad y razón y no debe ser sofocado por el estruendo de las armas ni por palabras retóricas que incitan al conflicto. Madre mía, pues qué hipocresía, ¿verdad? Porque cuando sabemos la profecía, él está detrás de todo esto. El poder vaticano está detrás de todo esto. Oír estas palabras del poder que está moviendo los hilos para que todo esto acontezca realmente pone los pelos de punta, ¿no? Continúa diciendo, en este contexto, el Santo Padre reclamó el compromiso activo de todos los actores internacionales. Cada miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable, nos dice. Con firmeza recordó que no existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego. Y añadió, la guerra no resuelve los problemas, al contrario, los amplifica y produce heridas profundas en la historia de los pueblos, que tardan generaciones en cicatrizar. Bueno, pues por eso hoy en día el catolicismo pues lo ha tenido tan complicado para ir recobrando su popularidad en los países donde tuvo preeminencia, ¿verdad? Porque dejó unas cicatrices profundas en la historia de los pueblos donde gobernó, porque ahí se cometieron 1001 abusos. Pero bueno, ahora está cambiando de cara, ahora está cambiando de aspecto, ¿no? de discurso, de presentarse ante la gente pues para poder ganárselos, ¿no? Cuando se los haya ganado, cuando tenga esa preeminencia otra vez en el tercer templo, dirigiendo ese nuevo orden mundial, desde luego pues va a volver a ser el de siempre, sin contemplaciones con todos aquellos que no quieran seguir sus premisas, con persecución y torturas y asesinatos incluidos, no lo olvidemos. Todo esto está profetizado, que habría una gran tribulación y ellos serán los que la van a provocar.
Finalmente, nos dice, renovó su llamamiento a la diplomacia y al compromiso por la paz. Que la diplomacia haga callar las armas, dijo, que las naciones tracen su futuro con obras de paz, no con la violencia y los conflictos sangrientos. Pues ya vemos la situación, ¿no? También estaba profetizado que pues de esta bestia que saldría, actuaría de tal forma, con esta gran boca, que llegaría a embaucar prácticamente a todo el mundo. Todo el mundo se nos dice que iría en pos de la bestia. Vamos a leer esta profecía, que fue escrita también hace 2000 años por el apóstol Juan, que nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, esta herida de muerte aconteció en 1798, cuando ese general de Napoleón, el general Berthier, detuvo al Papa y parecía pues como que el Vaticano había dado pues punto y final a su historia. Eso fue una herida mortal en su cabeza, pero que fue sanada porque al cabo de unos años Mussolini pues accedió a vender al Vaticano, o a darles, ya no recuerdo exactamente el dato, todo lo que es el terreno donde ellos pues tienen sus instalaciones, la plaza de San Pedro, etcétera, y allí es ahora mismo pues un Estado independiente. Ellos son una nación con pleno derecho. Ahí empezaron ya pues a recuperar en gran manera esa herida mortal, pero la va a recuperar del todo cuando, acabada esta gran conflagración que nos viene estos próximos meses, quizá años, pero a más tardar no va a llegar a 3 años, pues toda esta situación que va a explotar por todos lados, cuando se pongan otra vez de acuerdo, todos van a ponerse de acuerdo en dar la preeminencia al Papa. Ahí va a ser cuando ese líder moral que va a surgir en esa situación desastrosa y que se va a colocar en Jerusalén, va a sanar totalmente de esa herida que se le infringió en la cabeza en el 1798. Va a recuperar el poder. Todo esto está profetizado y esto va a acontecer. Por tanto, ya nos advertía la Biblia que en estos días en los que estamos, y cuando ya recobre el poder del todo en esa situación, en la primavera del 28 aproximadamente, cuando se produzca esa situación del nuevo orden mundial, ahí va a ser cuando toda la tierra ya definitivamente se va a maravillar en pos de la bestia, ¿no? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero esto ya está aconteciendo ahora. Nos dice en este sentido la siguiente noticia: León XIV supera a Francisco en popularidad según primera encuesta publicada. Estos son los porcentajes. Pues vamos a ver esta noticia, ¿no? Cómo pues parece que León XIV ha empezado con mucha fuerza, ¿no? Superando pues incluso la popularidad de Francisco. Nos dice que el Papa León XIV ya está teniendo una profunda repercusión entre los católicos estadounidenses, según una encuesta reciente realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press NORC. La encuesta, realizada entre el 5 y el 9 de junio, reveló que el 65% de los católicos estadounidenses tiene una opinión favorable del nuevo Papa, mientras que solo el 6% expresó una opinión negativa. Un significativo 29% afirmó no estar lo suficientemente familiarizado con él como para opinar al respecto. Estas cifras sitúan al Papa León por delante de su predecesor, el Papa Francisco, en los primeros índices de aprobación entre católicos estadounidenses. Una encuesta comparable de 2015 mostraba a Francisco con un 59% de aprobación tras 2 años de papado. El optimismo inicial hacia el Papa León parece reflejar no solo el entusiasmo católico, sino también una mayor apertura política y generacional hacia su mensaje. Es decir, que cada vez más gente de todas las espectro político y de todas las edades, cada vez está sintiendo más gente simpatía de todos lados hacia el Papa. Bueno, lo están consiguiendo. Ese marketing, esa gran boca que hablaría grandes cosas, que estaba profetizada, surgiría en el fin de los tiempos, pues está teniendo su efecto. Desde luego, lo están haciendo bien y la gente cada vez más está viendo al Papa y al Vaticano como la única institución suficientemente moral y digna para poder sacarlos de la situación a la cual vemos como el mundo, un día tras otro, nos está abocando, ¿no? Cada vez más. Bueno, pues vemos esta situación, ¿no? Cómo realmente ha subido su popularidad. Nos dice, quizá aún más sorprendentemente, sea el atractivo que Leo ha logrado generar entre los partidos. Según la encuesta, el 48% de los demócratas y el 42% de los republicanos lo ven con buenos ojos, una señal de que su énfasis en la unidad, la compasión y la construcción de puentes está superando las divisiones políticas. Bueno, los demócratas y los republicanos americanos, de Estados Unidos.
Un país que recordemos que nació como protestante huyendo de las persecuciones papales y anglicanas y que pues esas gentes no tuvieron más remedio que irse a miles de kilómetros para poder iniciar una nueva vida en libertad, una nación que fue justa, que habló como ese cordero que estaba profetizado, pero que poco a poco ha sido abducido, ha sido infiltrado por la Iglesia Católica, a través de los jesuitas, a través de tantas situaciones que se han ido produciendo en la historia, la educación, etcétera, de forma que hoy en día pues, prácticamente su popularidad está creciendo también entre los políticos, que eran los que antes no podían ver en su mayoría lo que era el poder papal, porque sabían lo que representaba, sabían que era un poder que se hacía pasar por bueno, pero que en realidad estaban sirviendo a Lucifer en la tierra. Esto los protestantes, el mismo Martín Lutero decía que el Vaticano era la bestia, ellos eran conscientes de todo esto. Pasa que esto luego se ha olvidado y ahora parece que esto ya no exista, y decir esto, ni los mismos adventistas, la denominación oficial, se atreve a decirlo. Pero es la realidad, la verdad no cambia, la verdad no cambia. Por tanto, nosotros como gente que pretendemos servir, nosotros sí, al auténtico Dios de la Biblia, pues debemos hacer también esta labor de denunciar las cosas y de llamar las cosas por su nombre. Bueno, pues aquí tenemos esta situación. Vamos a la siguiente noticia, donde veremos que nos dice la estatua de Cristo más grande del mundo estará en la Comunidad de Madrid, 7 metros más alta que la de Río de Janeiro. Bueno, pues vemos cómo esta gran boca, que habla grandes cosas, está consiguiendo que en el tiempo del fin la gente cada vez más vaya en pos de la bestia, levantando este tipo de idolatría. Ya hemos leído al principio el segundo mandamiento que nos dice que no debemos adorar imágenes. Sin embargo, pues la gente, engañada por este poder que se hace pasar por el máximo representante del Dios de la Biblia en la tierra, resulta que los induce a hacer este tipo de cosas, ¿no? Idolatría, imágenes enormes, en este caso para que sean adoradas por las gentes, poniéndolas en peligro de la salvación, porque infringir, insisto, una vez más, un mandamiento, pues es como infringirlos todos. Vamos a leer la noticia, un poco lo que dice. Dice: Madrid es una de las ciudades más visitadas durante todo el año. Además de su vibrante vida cargada de ofertas de ocio, cuenta con numerosos monumentos emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles, la Plaza Mayor o la Catedral de la Almudena. Sin embargo, los municipios cercanos a la capital también cuentan con grandes atractivos o futuros proyectos que intentan hacer de ellos un lugar de culto, como es el caso del proyecto del Sagrado Corazón, que se convertiría en la estatua de Cristo más grande del mundo. Esta enorme estatua se situará en Boadilla del Monte y estará entre la M50, la ciudad financiera, y la M501. La localización y sus 37 metros de altura y 60 de envergadura harán que sea una figura visible desde casi cualquier lugar cercano. De esta forma se pretende convertir a este municipio madrileño en el centro de la peregrinación global. Bueno, pues se están preparando, ellos saben que van a recuperar la preeminencia, que van a recuperar el liderazgo, que van a sanarse de esa herida mortal que se les infligió en la cabeza, que la gente va a ir en pos de ellos y por tanto se están preparando. Ya hay gente que está yendo, como es el caso de estas gentes que quieren financiar esta escultura enorme, pero además vemos pues cómo todo esto va a servir para que cuando surja ese gran fervor hacia esa figura que los va a sacar de esa situación, pues de esa situación de conflicto a la que nos estamos abocando muy rápidamente, pues bueno, pues en todo esto va a ayudar pues para que haya este tipo de adoración. Una adoración que, al ser una adoración idolátrica, porque no debemos adorar imágenes, pues va a llevar a la gente a apartarse de Dios, no a acercarse a Dios. Pero en fin, esta es la situación que hay. Os dejo la noticia por si queréis acabar de leerla. Aquí tenéis pues... Y vamos a por la última. Nos dice que Bolaños, que es un ministro del gobierno español, acusa a la Iglesia de abandonar la neutralidad política tras pedir elecciones. Bueno, no la vamos a leer, pero aquí pues os explico un poco de qué va esto. Ya sabéis que Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, está pasando por grandes dificultades, se han descubierto grandes casos de corrupción en el partido. Sabemos pues que él es socialista, ¿no? Él es de izquierdas. Sabemos también que Europa, poco a poco, se va decantando cada vez más, debe irse decantando cada vez más hacia políticas de derechas, que serán políticas pues, que ayudarán a dar la preeminencia al papado, y por tanto, bueno, parecería como que ahora pues, hayan salido toda una serie de casos, corrupción desde luego la hay,
la hay en todos los partidos y la hay en todos los escalafones de los partidos políticos. Digamos que la corrupción es el lubricante de los partidos políticos. Sin la corrupción el sistema no funcionaría. Esto no lo digo yo, esto lo dicen pues grandes estudiosos del tema. Y por tanto esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Y unos se tapan a otros. Sin embargo, parece que de vez en cuando salen escándalos de repente, ¿no? Que se filtran a la prensa y esto pues causa grandes terremotos políticos. Bueno, pues en España ha acontecido esto. ¿Por qué ha acontecido ahora? Bueno, pues vaya usted a saber, ¿no? Podría parecer que es pues esa prisa ya, digamos, porque las naciones poco a poco se vayan decantando cada vez más por gobiernos de derechas que permitan pues dar la preeminencia al papado, que cuando el papado coja la preeminencia de ese nuevo orden mundial, pues todo esté sintonizado, todo esté armonizado con esos nuevos vientos que van a gobernar a la humanidad. Aquí os dejo la noticia, por si queréis leerla. Ha acontecido pues estos días, esta última semana. Bueno, pues todo está realmente revuelto. Y nada más, hoy terminamos aquí. Os hemos traído pues lo más destacado de esta semana en relación con el Vaticano. Han sido pues noticias que, leyendo siempre las sutilezas de todo lo que se presenta en los acontecimientos que pues dirigen y lideran este poder, ¿no? Pues vemos viendo los entresijos de todo lo que llegan a hacer, vemos realmente en qué consiste este poder, ¿no? Es un poder que, presentándose como bueno, es realmente malo. Está sirviendo no al Dios de la Biblia, sino a Lucifer, al mismo Satanás. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejo para finalizar la página de web del Gran Engaño, la página oficial, donde tenéis pues todas las conferencias, donde se explica esto y muchas más cosas para poder profundizar, para poder entender en todos los intrínculos de en qué está consistiendo este gran engaño final, este gran engaño que se nos va a presentar ante nuestros ojos, que ya se está presentando, pero que se va a presentar con una fuerza hipnótica que realmente va a hacer tumbar hasta a los escogidos tantas veces. Tenemos también el gran engaño final.blogspot, donde están las conferencias presentadas por orden cronológico, desde la primera en el año 2006 hasta las que han ido pues aconteciendo hasta nuestros días, haciendo pues un repaso de todas, o al menos pues de las que veáis más interesantes. Os daréis cuenta cómo este canal siempre ha ido pues explicando cosas que luego se han ido cumpliendo, no porque seamos los más listos, no porque seamos especiales, simplemente porque estudiamos y seguimos las profecías que hay en la Biblia, las profecías que nos anunciaban de antemano lo que acontecería también en el tiempo del fin. Y finalmente, pues esta página de YouTube donde tenéis pues las conferencias que se están presentando en Girona, también conferencias que entran en los entresijos de cosas que nos están afectando a todos, que tantas veces se desconocen, pero que es importante de ser conscientes de todo ello, porque cuando se presente este gran engaño, toda esta información, desde luego, nos va a ser de una utilidad tremenda. Así que nada más, daros las gracias para terminar por los donativos y las ofrendas para todos aquellos que las estéis dando. Son necesarias, no son una cosa baladí. Desde luego, pues sin dinero en este mundo es imposible hacer nada, y nosotros, pues como canal que estamos dedicándonos las 24 horas a trabajar para que este mensaje llegue a todo el mundo, pues esto también implica una parte económica. No en mi caso, pero en el caso de algunas personas que están trabajando en el ministerio, viven de esto y por tanto toda la obra que están haciendo también, todo esto requiere un esfuerzo pues económico que es necesario pues de sustentar, ¿no? Y sustentar pues por todas aquellas personas que crean que esta es la verdad y que realmente vale la pena luchar por ella. Así que nada más, hasta aquí las noticias relacionadas con el Vaticano que os hemos traído de esta semana. Y mañana, si Dios quiere, pues tendremos las noticias que se refieren ya pues al resto del mundo. Pues muchas gracias por todo y hasta mañana, si Dios quiere.